Bienvenidos a Ser Padres es otra historia, donde hablamos de maternidad, la que tiene retos, la que tiene dudas, la que tiene emociones intensas, pero también la que nos hace vivir experiencias significativas. ¿Les ha pasado que sus hijos no comen? ¿Les ha pasado que también han batallado en que sus hijos quieren comer lo mismo y que también las comidas son frustrantes? Muchas veces pensamos que es una etapa o que también están haciendo berrinches. ¿Estamos haciendo algo mal como mamás? Bueno, pues también eso puede ser que está pasando por selectividad alimentaria. Y es por eso que he traído a una experta. Ella se llama Madeleine Vera. Ella es nutrióloga infantil, mamá, y hoy nos viene a ayudar a entender desde el tema desde la vida real, sin culpas y con herramientas prácticas para poder entender este tema. Bienvenida, Madeleine. Hola, Fer, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo platicando. Muchas gracias y bueno, platícanos, ahorita que eres mamá de una pequeña de 2 años y que también vienes embarazada. ¿Cómo es para ti vivir la alimentación con tu pequeñita? ¿Cómo ha sido? Ha sido sin duda un desafío. Muchas veces sabemos qué tenemos que hacer, cómo, pero pues hay muchas veces que se presentan obstáculos en cuánto quieren comer nuestros hijos. Entonces de ahí viene a veces la frustración, viene que le dedicamos el poco tiempo que tenemos entre el trabajo y todo a crear platos padrísimos, preciosos, recetas increíbles y terminan en el suelo. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita pues casos de la vida real y cuando pues sin duda es parte de algo que se conoce como dificultades de alimentación en pediatría. Oye, Madi, una pregunta. Cuando tú estás en tu consulta, ¿cómo le puedes explicar a una mamá qué es selectividad alimentaria? Claro que sí, miren, todo parte de un espectro que se conoce como dificultades de la alimentación. Ahí nosotros lo vamos a dividir en, realmente es muy amplio y es bastante complejo. Dependiendo la fuente de consulta, pues hay diferentes definiciones, ¿no? Pero de esas dificultades de la alimentación, en general vamos a dividirlo en 3 por términos prácticos, ¿no? El niño que come poco, el niño que es selectivo o el niño que tiene miedo a comer. Okay. Sin duda, pues sí, el selectivo siempre va a ser el que es un poco más, que se presenta un poco más, incluso se observa que hay de un 25 a 35%. Muchas veces este niño selectivo, bueno, estas dificultades de la alimentación, que recuerden es el término que globaliza todo esto, pues es básicamente cómo nos comportamos con los alimentos y puede ser por algo médico, algo de nutrición, algo psicosocial, algo en la conducta. Entonces, bueno, de ahí vamos a partir. Entonces, como decíamos, el niño selectivo es el que es más frecuente y es cuando rechazan múltiples alimentos o rechazan querer comer nuevos alimentos o no quieren intentar probar nuevas cosas, ¿no? A eso le llamamos selectividad alimentaria, de una forma fácil. Obviamente, si es más grave, pues tiene mucho más ahí cuidado, Sí, ¿no? claro. Tenemos que tener más cuidado. Por ahí también, bueno, tenemos que cambiar la definición cuando es picky eater, que a veces es el niño quisquilloso, melindroso, que a veces, pues, únicamente es una etapa transitoria, generalmente no condiciona que haya alguna afectación. Sí tenemos que tener presente que el desarrollo de los niños, a partir del año, de forma natural, su desarrollo deja de ser tan acelerado ese crecimiento y desarrollo. Entonces, muchas veces vemos que los niños son congruentes, disminuye su apetito, ¿no? Pero cuando ya observamos que de plano comen pocos alimentos, tienen un rechazo pues frecuente, ahorita lo vamos a ver más como banderitas rojas, pues sí hay que ver qué más hay. ¿Cuáles son estas banderitas rojas que una mamá tiene que observar? Porque las mamás, cuando empezamos la alimentación complementaria, que es a los 6 meses, Madi, es cuando empezamos la guerra con nuestros bebés. Pero como tú dices, como a los 15 meses de edad, te puede llegar a decir el bebé, o bueno, el pequeño, ahorita como menos, ¿no? Claro. Pero dinos estas alertas. Miren, cuando hay alertas rojas, nosotros si notamos una pérdida de peso en los últimos 2 meses o que nuestro pequeño no ha crecido y ni ha ganado peso en los últimos 2 meses, que los tiempos de comida son agobiantes, estresantes, los niños lloran mucho, son más de 40 minutos los que nosotros tenemos que pasar ahí,
nuestro pequeño al momento de iniciar alimentación complementaria y como profesionales de la salud tenemos que estar muy sensibilizados en esa parte y acompañar bien a los papás desde el principio, porque si acompañamos la lactancia y notamos que hay algo alterado en la succión, en la deglución, pues desde ahí como indagar un poco más. En la alimentación complementaria, si vemos que es un pequeño que no progresa texturas más complejas como grumoso o con textura y ya pasaron más de 10 meses, ahí tener una bandera roja e indagar un poco más. Si vemos que líquidos no acepta a los 16 meses o a los 12 meses no acepta ningún sólido, pues esa es una banderita roja que tenemos sin duda que abordar, ¿no? También como papás, si nosotros notamos que ante la comida nuestros hijos siempre nos dicen que les duele la pancita, que tienen como vómito, todo el tiempo tienen arqueo, Sí, claro. esa parte que lloran de forma frecuente en la comida, no es normal, hay que indagar un poco más porque sin duda estamos ante una dificultad de la alimentación. Para ver qué es, pues sí, hay que ir con nuestro profesional de la salud, pero sí ahí ya se nos tiene que prender una banderita roja. ¿Con qué especialista hay que ir? Porque muchas veces dicen, voy con mi pediatra, Claro. voy con nutriólogo especialista, ¿con quién? Miren, en general siempre es importante, valdría la pena como un abordaje, primero con alguien que sea un profesional de salud pediátrico, eso sería como el número 1. Todavía hay mucha falta de información en este tema, entonces los que somos un poco más sensibles en esta área, pues sería un nutriólogo que sea especialista en nutrición pediátrica, un gastroenterólogo con especialidad en nutrición pediátrica también puede ser un muy buen aliado para diagnosticarlo o para detectar qué está pasando por ahí y referirlo a la persona. Y bueno, sin duda es un tratamiento multidisciplinario en el cual pues también los terapeutas ocupacionales que tienen especialidad en trastornos de la integración sensorial, en la parte de alimentación y que ven niños también pueden ser un muy buen aliado. Los psicólogos pediatras también pueden ayudarnos a detectar y bueno, sin duda el pediatra que es el jefe del equipo, ¿no? Entonces, Claro. todos sin duda trabajamos, Hacemos un equipo, incluso el tratamiento es multidisciplinario, transdisciplinario, en donde el aporte de los papás es sumamente valioso. Muchas veces ya llegan muchos papás desesperados después de varias visitas con profesionales de salud, en donde les hicieron recomendaciones que no son adecuadas, llegan sumamente frustrados. Entre más tarde se detecte, pues obviamente el abordaje va a ser más tardado, más tiempo se necesita, más dinero. Hay veces que no es posible que haya un abordaje multidisciplinario porque es o pago la consulta o pago otras cosas, Claro. ¿no? Pero sí se ha visto que cuando es complejo, pues obviamente tenemos que invitar más especialistas. Por eso la prevención y el tratamiento oportuno es clave, porque así vamos a hacer que obviamente ese tratamiento sea oportuno y que evitemos que se desencadenen más problemas. ¿Hay algo como papá hice que se detonara esta selectividad? ¿Hay factores? Miren, sí se ha visto que hay enfermedades que pudieran tener un mayor riesgo de presentar alguna dificultad de alimentación, por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágica, si el pequeño vive con alguna alergia alimentaria, si ha tenido algún problema de respiración, algún problema cardíaco también puede ser. Estos pequeñitos que de repente, por ejemplo, fueron prematuros, que sí se ha visto que pueden llegar a tener mayor riesgo de dificultades de alimentación. Como papás, pues bueno, también el no favorecer que haya una alimentación perceptiva, que seamos muy ansiosos, que la crianza sea más autoritaria, indulgente, negligente, que por ejemplo nosotros pues no respondamos esas necesidades o señales de hambre de nuestros hijos de una forma adecuada, que todo el tiempo estemos forzando con la cuchara, que no queramos que se paren de la mesa, pues todo eso puede llegar a afectar. También si hay como alguna historia familiar de alguna dificultad de alimentación, pues sí se ha visto que hay mayor riesgo de que nuestro pequeño pueda llegar a presentar alguna. Los distractores que se ponen, por ejemplo, las pantallas también, ¿verdad? Así es, imagínense, pues sí, el comer es una de las habilidades más complejas que requiere de todos nuestros sentidos,
en nuestro desarrollo, diferentes áreas de desarrollo tienen que estar presentes, varios músculos tienen que estar presentes, desde la postura, todos los sentidos. Entonces, imagínense, nosotros ponemos una pantalla, a veces creemos que pues nos va a funcionar, y a veces la ponemos y sí vemos que comen los niños, pero eso pasa a ser pues algo de momento, como una fase de luna de miel, lo tapa del momento y luego pues obviamente sigue el problema, ¿no? Incluso hasta se agrava. Como dicen, no solo se come por la boca, por la nariz, por los ojos, porque tenemos que degustar por todos nuestros sentidos, Así ¿no? es una experiencia sensorial, es parte del procesamiento de los sentidos, ¿no? Entonces sí, de preferencia traten de evitar todo lo que sean pantallas o el típico perseguir con la cuchara, ¿no? Claro. De repente nosotros lo vemos, bueno, como le estoy insistiendo para comer, pero muchas veces los niños lo ven como juego. Es una etapa, muchas veces esta edad en que los niños aprenden a través del juego. Veo que mi papá me persigue con la cuchara o mi mamá, lo asocio más a ello. Entonces me parece divertido y claro que voy a seguir corriendo. Hasta puede llegar a ser peligroso, ¿no? Estar comiendo, corriendo y pues sí, hay que evitar presentar los alimentos de esa forma. Hay algunos trastornos como el déficit de atención y el de espectro autista. ¿Están más relacionados con la selectividad alimentaria? Miren, sí se ha visto, no todos los pequeños que viven con trastorno de espectro autista o con déficit de atención van a tener alguna dificultad de alimentación, pero sí se ha visto que puede llegar a ser del 80 al 90% de prevalencia en estos chiquitos. Entonces, si se fijan, pues sí se observa un poco más. Muchas veces precisamente porque hay alguna alteración en cómo procesan los sentidos. Entonces, les cuesta la parte de la textura, del olor, del sabor, el color. Entonces, sí, muchas veces se llega a presentar este desafío y es importante acompañarlo. ¿En qué momento una mamá puede decir la selectividad es una etapa o ya se queda como para siempre? Pues miren, sí se ha visto que es mayor entre 1 a 3 años y se puede llegar a resolver a los 6, pero si notamos que hay menos aceptación de 20 alimentos, que de plano hay una causa orgánica en donde tal vez haya una alteración en la deglución, respiración, tenemos que darle otra solución. Es muchas veces hasta en los artículos se ve, es como un iceberg. Nosotros vemos la punta, que es el come o no come nuestro hijo, y debajo hay un montón de causas, ¿no? Puede ser de algo que me está causando algún problema, algo médico, pues tengo reflujo, tengo un problema al momento de deglutir, o el ambiente, es muy estresado el ambiente a la hora de comer, entonces mis papás todo el tiempo se pelean, o nadie se sienta conmigo, el ambiente nutrición, la parte nutricional, ¿no? Si hay alguna deficiencia. También la parte, por ejemplo, de alteración de los sentidos. Tal vez yo no proceso la información de una forma igual como un niño sano, entonces tal vez yo siento más al momento de tocar cierta textura o al momento de comer algo yo tengo más respuesta y me causa algún problema, algún disgusto, o yo huelo mucho más o huelo menos. Entonces, pues sin duda sí es un abordaje bastante extenso. Sin darnos cuenta, los papás luego hacemos cosas que pueden favorecer más a esta selectividad. Ahí muchas veces, fíjense, es importante cuando no tenemos rutinas. Hay veces que nunca tenemos horarios de comida, todo el tiempo tienen hambre los niños y sacamos de la bolsa un snack, entonces todo el tiempo están comiendo. La monotonía en los alimentos, bueno, ya le gusta esto, estas 3 cosas le gustan y entonces siempre me voy por la segura. No comer con ellos, o cuando estemos comiendo, pues es diferente estar así como nosotros en el celular y nuestro hijo en toda la experiencia que está teniendo al lado, ¿no? Entonces, sí hay varias cosas que nosotros podemos estar haciendo que pueden hacer que nuestro hijo coma menos, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, en la escuela come súper bien y aquí en la casa no. Visualicen un poco cómo a veces comen los niños, sobre todo cuando están en guardería o en kinder, que todavía tienen muy controlados los horarios, siempre es a la misma hora. Todos los niños tienen una postura segura porque están en sillas pequeñas que se adaptan a su cuerpo, alcanzan los alimentos, todos los niños comen al mismo tiempo, hay imitación, hay esta parte de un ambiente favorable porque no está la maestra así sobre un niño precisamente como ejerciendo presión. Entonces ahora pues vamos a ver los tips, ¿no? Que sí nos va a ayudar a que nuestro hijo coma mejor. Pues sí, establezcan horarios, favorezcan en dónde está sentado nuestro pequeño, que sea una silla en donde pueda apoyar su espalda, pueda apoyar sus pies, porque de ahí viene parte de los sentidos que son
El propioceptivo, el vestibular que nos habla del equilibrio, propioceptivo nos habla de la posición de nuestro cuerpo, el interoceptivo de cómo se siente nuestro cuerpo. Imagínense que están sentados en un columpio queriendo comer, los pies así todos flojitos y la espalda sin algún respaldo, pues es más complejo comer, me llama menos la atención, me quiero bajar, ¿no? Entonces, cuiden la postura, cuiden los horarios de comida, procuren no estar dando todo el tiempo, favorecer así ese momento en el que todo el tiempo le estamos dando de comer. Obviamente hay alimentos que se conocen como desplazantes, que no aportan nutrimentos, pero llenan la capacidad de la pancita de los niños. Entonces, si les damos todo el tiempo gelatinas, yogurcitos, juguitos, agüitas de sabor, sí, dulcecitos. Como diciendo, algo rápido, con que coma. Con que coma, cerealito muchas veces o leche todo el tiempo, pues sí, eso está desplazando, ocupando el espacio y pues menos va a querer comer. Invítenlos mucho a la participación desde la selección de alimentos. Entonces, yo les digo, ir al súper en la zona de frutas y verduras o ir al mercado en la zona de frutas y verduras es un gran aprendizaje. A ver, ayúdame a poner los jitomates en la bolsa, ayúdame a meter la cebolla. Escoge una fruta rosa el día de hoy, escoge una fruta color naranja. Eso, pues bueno, los está invitando a que participen, a que nos ayuden a seleccionar. Invítenlos también a preparar los alimentos. Desde que son chiquitos, las torres Montessori nos permiten mucho que estén a nuestra altura. Tenerles algunos cuchillos de niño pueden ayudar mucho a que ellos se involucren en la preparación de alimentos, que nos ayuden aparte también, pues bueno, platicar con ellos a la hora de comer es muy valioso. Se ha visto que es muy importante platicar a la hora de comer con nuestros hijos, evitando el uso del celular, de pantallas, estar presente. Eso, pues bueno, ayuda muchísimo a mayor aceptación. Sí. Exacto, porque recordemos la alimentación, pues no solo es un proceso biológico, la nutrición no es biológico solamente, es también social. Entonces es importante que estemos presentes en la mesa compartiendo y bueno, nosotros también que seamos una fuente de imitación, ¿no? Si nuestro hijo nos ve comer, disfrutar los alimentos y estar presentes, pues bueno, eso va a favorecer que él esté comiendo, ¿no? Sí, yo les platico, yo tengo un pequeño y él tiene selectividad alimentaria. Igual, lo invito al súper para que él me diga qué quiere comer, ¿no? Y obviamente, ya se imaginarán los menús que él me hace, ¿verdad? Pero sí trato de hacérselo a un modo nutritivo. Claro. Igual también, como tú dices, platicamos tanto el momento de la preparación como en el momento de la comida. Y sí es algo muy entretenido hacerlo porque sí salen cosas muy agradables al momento de la preparación, al momento de la comida. Pero sí es algo muy complejo. Oye, Madi, y algo que también preguntan mucho es, ¿qué hacemos si no quiere comer nada? Que solo se aferra, por ejemplo, me dicen, bueno, en el caso de mi hijo, él se aferra a las cosas crujientes, claro, ¿no? O sea, entonces tengo que buscar algo que cruja, o sea, las verduras se las tengo que hacer crujientes. Claro. Todo se lo tengo que hacer crujiente, porque él es selectivo a lo crujiente. Pero hay mamás que me dicen, solo quiere sopas, ¿no? Ahí recuerden, cuando nuestro hijo acepte menos de 20 alimentos, estamos ante algo que tenemos que darle seguimiento, tenemos que darle abordaje. No es normal que nuestro hijo todo el tiempo quiera comer 3 cosas. Me han llegado casos en donde tal vez comíamos nuggets, lechita de sabor y chicharrón de queso, ¿no? Comíamos 3 cosas nada más. Entonces, pues sí, eso se tiene que tratar. Recuerden, entre más lo dejemos, sin duda va a ser más difícil el abordaje y más la frustración como papás, ¿no? Entonces, primero que nada, abordaje. Ahora, sí, nosotros, por ejemplo, como nutriólogos, nos enfocamos más en cubrir pues lo que está requiriendo como energía, tanto de macro y micronutrimentos, ¿no? Para que no tengamos, así en forma fácil, para que no tengamos alguna alteración en el crecimiento y desarrollo. Si nosotros tenemos una selectividad, una alta selectividad, pues sí corre en riesgo que haya deficiencias nutricionales. Entonces, si hay deficiencias nutricionales, pues se afecta el crecimiento y desarrollo, y el desarrollo se afecta en que no aprendo igual, ¿sí me explico? Claro. Entonces, recuerden, no es normal que nuestro hijo acepte menos de 20 alimentos. Entonces, ahí siempre abordaje. Y ya con el abordaje, recuerden, no solo es el nutriólogo, ¿no? Nosotros pues tratamos de cubrir todos los requerimientos que está teniendo con los alimentos, primero base que sí acepta.
vamos trabajando con los terapeutas ocupacionales en qué alimentos vamos a ir integrando y, por ejemplo, si tiene una preferencia por el crujiente, nos vamos por alimentos crujientes para ir tratando de ir cubriendo más alimentos y ir favoreciendo una aceptación más grande, ¿no? Pero sí, incluso hay pequeños que tienen una deficiencia grave de micronutrimentos, pedimos estudios complementarios como de laboratorios y pues nosotros tenemos que suplementar muchas veces, porque si come 3 cosas, pues sin duda puede que seguramente hay una malnutrición, ¿no? Hay una deficiencia de micronutrientes. Entonces sí, nosotros nos aseguramos de cubrir las necesidades, cubrir los nutrimentos para que no se siga afectando crecimiento y desarrollo. Ojo, también hay pequeños que a veces en la consulta de pediatría puede verse como que tienen un buen peso y buena talla, pero comen 3 cosas. Eso no es normal. Puede que nuestro hijo esté creciendo y ganando peso, pero claro que tiene una deficiencia de micronutrientes. Entonces, no solamente es el peso y talla, hay que ver muchas otras cosas. También hay pequeños que pueden llegar a vivir con sobrepeso u obesidad, porque tal vez viven, comen 3, 5 cosas que pues no son la mejor opción. Y sí tienen un exceso de tejido adiposo, de grasa, pero no están teniendo nutrimentos. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos aprendan o que se desarrollen de una forma óptima si realmente pues, están malnutridos, ¿no? Esto de que muchas veces le decimos a nuestros hijos, oye, en nuestra desesperación como papás, una última probadita o por lo menos 3 probaditas más. ¿Estás de acuerdo con esta sugerencia? Miren, de preferencia no. Incluso siempre yo les digo a los papás, un taller de alimentación complementaria bien guiado es la mejor inversión. Híjole, sí. Porque sin duda, desde la alimentación complementaria, desde la lactancia, podemos aprender a ser perceptivos con las señales de hambre y saciedad de nuestros hijos. Entonces, sí es importante, nosotros como padres, y ya se ha escuchado mucho, somos los encargados de decir, bueno, qué va a comer, cómo lo va a comer, con quién lo voy a sentar, en dónde, a qué hora, pero los niños son los que deciden cuánto comerse. Entonces, sí es importante respetar su saciedad. Al final puede que para nosotros no sea la cantidad adecuada que esperábamos, pero sí tenemos que respetar lo que ellos están diciendo, que la cantidad que quieren comer, ¿no? Entonces, eso viene desde la lactancia, que en una buena asesoría nos enseñan cómo interpretar señales de hambre y saciedad. Se separa solito. De hecho, el bebé se hace para atrás. Nosotros cuando estamos satisfechos, nos hacemos para atrás y nos separamos del plato. Exacto. El bebé hace lo mismo. Del pecho. Entonces, imagínense, pues otra vez llevarlo a la fuerza al pecho, pues eso no sería como responder de forma positiva. En la alimentación complementaria, de repente, pues guías que dicen, ay, pues tiene que comerse tantas cucharadas. No es una realidad. Tenemos que respetar las señales de hambre y saciedad, aprender a ser perceptivos, porque desde esos primeros 1000 días de vida pueden conllevarnos a mayor riesgo de una dificultad de alimentación. Entonces, claro que también si de repente a nuestro niño nos dicen, ay, pues todos, el método Baby-led weaning o la alimentación guiada por el bebé es el mejor para todos, pero tal vez el desarrollo de nuestro pequeño no estará listo, pues estamos forzándolo a llevar algo que no es para él todavía. Y también si yo me siento muy ansiosa por darle trozos, pero leí que es lo mejor para todos los niños, pues voy a transmitir esa ansiedad. Y fíjense que sí se ha visto que la ansiedad de los padres en los momentos de la alimentación se transmite y implica un mayor riesgo de dificultades de alimentación. Entonces siempre tenemos que cuidar tanto los papás como los niños, porque sí, eso va a afectar. ¿Qué es lo que tú, ahorita que las mamás nos están viendo, qué les dirías? Esto sí funciona. Miren, como les decía, pues básicamente hay que establecer horarios, hay que favorecer mucho la interacción. Estás haciendo un gran trabajo. Hay veces que no van a querer comer y es normal. Hay veces que van a querer comer un poquito más, es normal. Si ya empiezas a detectar, claro, que hay una pérdida de peso, no están ganando peso en los últimos 2 meses, es un llorar, pues bueno, ahí vamos a indagar un poquito más. Pero no te preocupes, lo estás haciendo bien. Lo que sí, trata de darle más variedad, ¿no? No te quedes en lo mismo, no seas monótona. Te digo, no trates de darle como ahí entre comidas todo el tiempo algo para como suplir lo que no comió en el tiempo real. Y bueno, pues eso es lo más importante. Invita mucho a la colaboración a tus pequeños al momento de cocinar a medida de lo posible. También, bueno, se entiende que somos mamás muchas trabajadoras y pues no tenemos muchas veces el gran tiempo de dedicar a preparar. Pero pues bueno, a medida de lo posible, un día a la semana como actividad, los niños
en esta edad, todo el tiempo aprenden a través de jugar. Entonces, pues sí, tenemos que ver a los alimentos como algo para disfrutarlo, como decíamos, y a través de un juego, ¿no? ¿Cómo sugieres ir introduciendo los alimentos con un niño con selectividad alimentaria? Ya cuando está diagnosticado una selectividad alimentaria, pues sí hay diferentes formas de hacerlo. Dependiendo lo que se haya observado en esta evaluación, pues ahí es como vamos a ir ofreciendo los alimentos, ¿no? Si ya observamos que hay cierta textura, obviamente sí, no se quitan. Por ejemplo, toma mucha leche y come un montón de cosas y solo come 4 cosas, aunque tal vez nutricionalmente no sean las más óptimas, pero no de tajo llegamos y quitamos todo. Tiene que ser paulatino, vamos disminuyendo el volumen de los alimentos que no son adecuados y vamos ofreciendo un alimento nuevo a la vez también. Obviamente es un trabajo en equipo, como les decía, muchas veces terapia ocupacional tiene incluso más visitas con estos pacientes porque ellos trabajan en la parte de cómo está procesando el sentido. Entonces, bueno, como nutrición sugerimos la introducción de estos alimentos, decimos cómo lo vamos a ofrecer y lo trabajan también en terapia a la par. Sí, porque yo lo que, hago con Santi a veces es un alimento que no quiere, primero lo pongo en la mesa. Uh-huh. Y que lo vaya observando, después se lo voy poniendo cerca de su plato. Eso es parte de los pasos para comer, ¿no? Justo. Uh-huh. Es como si fuera una escalerita en donde el primer paso es la tolerancia. Entonces, la tolerancia quiere decir que está dentro de mi ambiente, está dentro de mi casa, está dentro de la mesa, está dentro del plato de mi mamá, está dentro de mi plato. Eso es tolerar. Sí. Posteriormente viene la parte de interactuar, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, fui al súper, interactué un poquito, coloreé ese alimento, jugué en una cocinita con ese alimento. Esa es la parte de interacción. Después ya viene la parte de tocar, oler, probar y ahora sí comer, ¿no? Sí. Entonces sí, efectivamente es una escalerita en donde poco a poquito va. Hay ocasiones en desde el primer paso pues no quieren ni siquiera tolerarlo y necesitan que se retire incluso de la mesa o del plato donde está. Es un proceso, ¿no? Recuerden, entre más complejo, pues sí tiene que ir el tratamiento guiado por varias personas. ¿Y cuántas veces tengo que ofrecer este alimento? O sea, ¿y cuántas veces ya digo, no, ya, definitivamente ya me rechazó este alimento? Se ha visto que entre 8 a 15 exposiciones es adecuado. Obviamente, entre más exposición al alimento, pues sí puede haber una mayor probabilidad de que haya más aceptación, más interacción, que lo conozca y se atreva a comerlo, ¿no? Entonces sí, sería entre 8 a 15 exposiciones. Si no lo llegara a consumir, ¿puedo mezclarlo en algún alimento? Sí se puede mezclar, pero sí es importante también que lo conozcan. Y eso sí, claro, para que lo acepte bien. Exactamente. Va poco a poco. Podemos, por ejemplo, bueno, el día de hoy vamos a comer brócoli y vamos al mercado y compramos un brócoli y entonces pintamos un dibujo que es un brócoli y de repente, bueno, ayúdame a lavarlo, a desinfectarlo, ahora ayúdame a picarlo y de repente ya apareció en la mesa, pues bueno, toda esa parte de previo, pues fue una anticipación y va a hacer que yo me sienta, que disminuya el estrés al momento de verlo en la mesa. Claro. ¿No? Entonces, que haya un poquito más, que favorezcamos un poco más, que la apertura a conocer o probar ese alimento. El lunch. Oye, Madi, ¿qué nos sugieres para que nuestros hijos, que con tanto esfuerzo y cariño les mandamos una lonchera llena de cosas tan bonitas y nos la regresan? Ahí, miren, lo más sugerido sería, de acuerdo a los alimentos que consume nuestro pequeño, pues bueno, ahí hacer una listita. Podemos incluso clasificar por grupos de alimentos y mandar uno de cada uno de los que usualmente nos acepta. Procuren no mandar alimentos nuevos. Sí, al momento del lunch, porque imagínense, pues es otro ambiente, no estoy en mi zona segura, a veces pues no tengo el suficiente tiempo para estar como descubriendo otro alimento. Entonces traten de dejar los alimentos que usualmente acepta para el lunch y en la casa, en un ambiente más controlado, pues ahí podemos ofrecer
los nuevos alimentos, ¿no? Se sugiere que no sea todos los alimentos juntos, que sea un alimento nuevo a la vez. Si de repente, pues bueno, en mi plato hay 5 alimentos nuevos, pues obviamente eso genera más estrés. Entonces traten de que en el plato haya mayor cantidad de platos conocidos, algún alimento que sea moderado, que más o menos lo conozca o no, y alguno que sea difícil. Esa sería como la recomendación, que sí en su plato haya más alimentos que conoce nuestro pequeño y que solo uno sea difícil para él. Fíjate que yo descubrí con mi hijo, yo decía, le preguntaba, ¿qué quieres de lunch? O sea, porque dije, para que se lo coma. Y entonces él me decía, quiero esto y esto y esto. Ok, y son alimentos que él siempre consume en casa. Y a él le encanta, por ejemplo, el brócoli, la fresa, el pepino y todo eso, ¿no? Y son alimentos duros. Pero, por ejemplo, la fresa, cuando la mando en el topper, se aguada. Se hace aguadita. Me la regresaba. Sí, no, Yo no decía, les gusta. ¿qué está pasando? Y entonces descubrí que solo le mando alimentos que no se hacen aguados. Sí, exacto. Entonces, y también descubrí en Santi que, bueno, es que poco a poco te vas dando cuenta como mamá y vas descubriendo a tu hijo que es selectivo, qué es lo que sí le gusta y lo que no. Él no tolera mezclar alimentos. Por ejemplo, si tú le das un yogur con granola, no le gusta. no le gusta. O sea, le puedes dar la granola, pero no lo mezcles. Tiene que ser separado. O sea, tiene que ser separado. Sí, eso es dependiendo de cada pequeño. Entonces, pero lo fui descubriendo poco a poco. Entonces, son cosas que sí me iban frustrando porque yo decía, ¿por qué me lo dejó? ¿Por qué me lo dejó? Pero fui descubriendo poco a poco, porque tengo 2 hijos. Entonces, mi otra hija se lo acaba perfectamente. Pero él, yo decía, sí le gusta el yogur y sí le gusta la granola, pero cuando se los mezclaba, siente más seguridad de verlos separados. Sí. Y probablemente pues hay mayor carga visual si están revueltos. Exacto. Muchas veces descubrimos y para eso pues sí hay que hacer una muy buena intervención, ¿no? Ver qué alimentos, hay veces que los papás no se dan cuenta que tienen preferencia por un color, por alguna textura, por algún olor. A Santi no le gusta lo blanco. Exacto. Algún olor, color, textura, la carga visual, pues bueno, es alta si están revueltos, entonces claro que me gusta más tenerlos separados, eso me da un mayor control, mayor seguridad y mayor invitación a que me lo coma. Entonces sí, efectivamente, sí hay muchos casos muy diferentes, entonces se individualiza de acuerdo a cada pequeño. Que te platicaba de esto que yo pasé como mamá, que viví pues esta complicación. ¿Cómo podrías decirle a las mamás que manejen esta frustración, no? Híjole, ahí sí es bien rudo, porque luego uno llega a la consulta del pediatra y te dicen, bueno, no subió bien peso tu hijo y es un área bien sensible para las mamás, sobre todo, pero bueno, también cada vez que los papás están siendo parte del cuidado de los hijos, para mamá y papá es bien rudo que te digan, no lo estás alimentando bien, ¿no? Y eso desde la parte de lactancia, fórmula, el motivo que sea que lo que esté comiendo tu pequeño, pero que te digan que estás haciendo algo mal en la alimentación. Sí, porque tú haces tu mejor esfuerzo. Ahí te pega muchísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sería lo número 1, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, pero sí, si ya estás notando que está causando algún problema, nuestra frustración, la verdad es que fuera de ayudar, va a complicar más el tema. Claro. ¿No? Entonces, si tú estás teniendo ya algún tema al momento de comer, notas mucho estrés, acércate, pide ayuda. O sea, eso es lo más importante. Y, bueno, pues ahí, como les decía, sí es importante tener como el tacto al momento de decir las cosas nosotros como profesionales de la salud, porque puede haber un ambiente en el cual haya depresión materna o haya mucho estrés en el momento, no haya círculo de apoyo. Entonces, de repente, bueno, tienes que hacer esto y entonces cortarlo así, no estamos apegándonos a lo que esa mamá necesita en ese momento. Entonces, sí, por eso es bien importante el abordaje con alguien que esté sensibilizado en temas de alimentación pediátrica, para que nosotros podamos identificar, obviamente, entre más tarde se detecte el problema, les digo, ya son papás que ya llegan con unos chiquitos de 5, 6 años, 7 años, 8 años, y de repente ya pasaron por un montón de especialistas, ya le dieron 1000 cosas, ya hicieron 1000 cosas, llegan sumamente frustrados, cansados, gastados,
Y ahora, bueno, ya lo detectamos bien y otra vez pues a darle y pues sí es más complejo. Entonces, entre antes sea mejor. Y como les decía, una buena asesoría en lactancia, una buena asesoría en alimentación complementaria por profesionales de la salud, porque la alimentación complementaria no solo es qué voy a dar, sino es cómo darlo, el desarrollo de mi bebé, qué textura va a ser un poco más idónea para cada quien, el estilo parental desde el momento de comer. Recuerden que nosotros estemos muy ansiosos, no les dejemos ensuciarse, que queramos como controlar mucho la parte de alimentación desde que inicia un bebé a comer, pues eso puede desencadenar más adelante alguna dificultad de alimentación. Sí, como tú dices, es que todo parte desde que nace nuestro bebé y como tú hablabas hace ratito de los primeros 1000 días. Que bueno, los primeros 1000 días son desde que está el bebé concebido, desde que la concepción hasta los 2 años de edad. Así es. Que es cuando se forma el metabolismo de nuestros bebés. Es bien importante que se guíe bien la alimentación para que pueda ser bien llevada, ¿no? Entonces, oye, Madi, y por ejemplo, en un niño ya sea con autismo o con déficit de atención, ¿es diferente el abordaje con selectividad alimentaria? Dependiendo, pues bueno, qué tanta selectividad haya. Igualmente, si es una selectividad grave, pues tenemos que ayudarnos con suplementos, tenemos que ayudarnos a cubrir todas sus necesidades, tenemos que ver si ya se hizo algún perfil sensorial para ver a qué tiene un poquito más de aceptación, a qué tiene un poquito más de dificultad. Y pues bueno, basarnos en todo eso para establecer metas, objetivos y darle seguimiento adecuado. Sí, porque por ejemplo, cuando tienen déficit de atención, no solo es el concentrarse en la comida. Claro. El niño se está levantando, está más distraído. Entonces siempre, sí hay que poner los tiempos de comida. Exacto, y todo eso, ¿no? Favorecer desde el ambiente, ¿no? Y eso en general para todos una recomendación, favorezcamos un ambiente de comida en donde sea tranquilo, que no esté ruidoso, que no haya como tantos estímulos. Obviamente si está la tele prendida, la música prendida, pasa el perro, obviamente eso pues puede causar mayor distracción. Entonces sí, dependiendo la parte sensorial, pues bueno, se adapta a cada pequeño. La parte de cómo ofrecer los alimentos, ¿no? Entonces, algo sí que debemos de saber es que no todos los pequeños que viven con trastorno de espectro autista o con hiperactividad van a tener selectividad alimentaria. Sí se observa que hay mayor porcentaje, pero no todos, exactamente. Sí, justo cuando, bueno, yo doy los talleres de alimentación complementaria, digo lo que tú dices, ¿no? Que no haya distractores, porque desde ahí se empieza, ¿no? De que se le da de comer a la bebé con la tele, ¿no? O se le pone el iPad, porque ahí es cuando el bebé empieza a asociar la alimentación con, ¿no? Exacto. Entonces, imagínense que está aprendiendo, entonces todos los sentidos es la base en cómo nosotros estamos interpretando toda esa información. Entonces, pues bueno, los niños tienen que tocar, ver, oler, probar, estar en una postura adecuada. Entonces, si hay más desafíos, pues obviamente se procesa de una manera diferente y puede haber más riesgos a lo largo. Yo siempre les pongo a mis pacientes el ejemplo de que, ¿por qué creen que en el cine comemos más? Porque estamos bien embobados ahí en la pantalla, todas ¿no? las palomitas no las acabamos, ¿no? Bien rápido. Sí. Entonces sí hay que tratar. No empezaba la película. Y ya se acabaron. Sí. Entonces sí, por favor, distractores, aunque parezca que de repente hizo que mi hijo comiera, a la larga, pues no pasa a ser algo positivo. Todo lo que sea en pantalla, celular, televisión. Y ojo, no solo para los niños. Para nosotros. Para nosotros, porque muchas veces, ay, tú no, pero yo sí. Entonces ahí con el celular, recuerden, pues es un intercambio también el momento de comer, en donde tenemos que estar presentes en la mesa. Eso va a favorecer que haya más atención y haya más interés por comer. Claro. Oye, Madi, y una pregunta, ¿crees que la selectividad alimentaria se supera? Sí, claro que se puede superar. ¿O se controla nada más? Se puede dependiendo, o sea, igualmente ahí vamos a ver que siempre depende de cada caso, pero en general sí se puede ayudar a regular bastante bien y se puede tener una alimentación que cubra requerimientos con un adecuado abordaje. Ahorita, ¿qué le podrías decir a los papás que sí supieran sobre alimentación infantil? Pues es importante como papás que
favorezcamos la parte de lactancia materna. Es muy importante desde ahí, de la lactancia. Si no se puede por algún motivo o razón, pues bueno, acercarnos y ver cómo podemos dar la fórmula de una manera, pues también que haya siempre contacto piel a piel, que sea también un intercambio desde ahí, ¿no? Porque desde en cómo alimentamos a nuestro bebé, que es lactante, desde ahí, pues bueno, nos va a hablar muchísimo de esa parte. Que tomen un muy buen curso de una alimentación complementaria buena, guiada, respetuosa, perceptiva. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y ante siempre la duda o que ustedes tengan que ya noten una banderita roja, no se queden con la duda. Siempre vayan con su pediatra, con la persona, el profesional de la salud que más confianza les dé, pero siempre lleven la duda a ellos y sí platíquenlo siempre, porque muchas veces se quedan con la duda y bueno, para mí es normal y nunca lo llevan a la consulta y ya de repente se dan cuenta más tarde, ¿no? Sí, claro. Cualquier duda es válida, entonces siempre expongan sus preguntas. Hasta yo les sugiero, pues siempre anótenlo en su celular. Hay veces que, bueno, mi hijo ronca y nunca pregunté nada y bueno, desde ahí nos puede estar hablando de algo que puede dificultar la alimentación, ¿no? Que un niño ronque, pues no es normal. Que mi hijo, por ejemplo, le cueste mucho trabajo hacer popó y que nunca lo pregunte, pues bueno, ahí también nos puede estar hablando de muchas cosas. Entonces siempre no se queden con la duda. Y bueno, pues sí, la alimentación es clave. Si queremos que nuestros hijos aprendan, que logren su máximo desarrollo y crecimiento, la alimentación es clave. No con esto queremos decir que sea el platillo más complejo, la comida más cara, no. Traten de irse más por alimentos naturales, variados, que se expongan muchos colores, procuren alimentos de temporada. Eso va a ser lo mejor para nuestros hijos, tratando de evitar, pues bueno, que haya abuso de ultraprocesados o alimentos que contienen muchos aditivos que sin duda pues pueden estar afectando muchas áreas. Entonces, no es prohibir, no es negar, no es jamás se lo daré, no, es más bien como fluir en que hay alimentos que hay que presentarlos más porque esos son lo que van a construir a nuestro futuro adulto, hijo, y hay alimentos que hay que limitar. ¿Sugieres por ejemplo, las proteínas, darles proteínas y eso a los niños como suplemento? En general no hay suplementos proteicos como los que se venden en el mercado para la población pediátrica. Hay que tener mucho cuidado. Hay, por ejemplo, módulos de proteína que podemos llegar a utilizar, pero eso sí es igual bien específico. No se sugiere el uso de proteínas para los niños, hay que tener mucho cuidado. Usualmente el requerimiento proteico podemos llegar a alcanzarlo con los mismos alimentos. Claro. No hay necesidad de meter algún suplemento. También un multivitamínico de base en el niño sano no debe de estar. Siempre, ya cuando notamos que hay una selectividad, alta selectividad es grave, pues sí, ahí muchas veces tenemos que hacer uso de módulos de proteína, viendo la deficiencia de forma clínica o bioquímica en los laboratorios, ahí pues bueno, ya podemos nosotros suplementar, ¿no? Si no logramos cubrir esos requerimientos con alimentos fuente de estos nutrimentos, pues ahí sí tenemos que suplementarlo. Pero es de forma individual, no hay que como dejar y caer en la sobresuplementación y entonces de repente todos los niños tienen que tomar proteína, todos los niños tienen que tomar multivitamínicos, no, todo tiene que ser siempre individualizado. Sí, es que muchas mamás a lo mejor en la desesperación dices, ¿sabes qué? Le compré este multivitamínico que vi en un video o lo vi en la farmacia y no, por favor, siempre hay que acudir a un especialista para que, como dice Madi, con ya exámenes bioquímicos y todo eso, se ha evaluado su pequeño, ¿no? Entonces, pues, Madi, de verdad que me encantó esta plática porque de verdad yo sé lo que muchas mamás viven con la selectividad alimentaria. Yo lo he vivido con mi hijo. Ha sido un camino muy complicado, pero también pues es algo que lo he sobrevivido. Sí ha sido frustrante en algunos momentos, pero por eso te quise traer, porque yo sé que tú eres experta en este tema y bueno, me encantó tenerte. Muchas gracias. Tratamos de hacerlo ahora sí que de lo más complejo. Obviamente, pues sí hay sobrediagnóstico, sí, pero recuerden, pues sí, acercarse a su profesional de la salud que más confianza les dé, que sea pediátrico, eso es muy importante. Y pues bueno, encantada de estar el día de hoy compartiendo un poquito. Todo el tiempo va cambiando la información, entonces, bueno, siempre en continuo aprendizaje tenemos que estar todos y aprendiendo mucho, ¿no? Cada niño, recuerden, cada niño es único y diferente, entonces para dar una recomendación como tal para cada pequeño,
pues sí, hay que conocerlo, hay que conocer el ambiente, hay que conocer el contexto y pues bueno, esa va a ser la mejor forma. Y bueno, ustedes papás en casa, sus pequeños, el pequeño es el protagonista, el papá es la base del equipo. Entonces, si ustedes están comprometidos, sin duda va a resultar muy bien el abordaje para ese pequeño. Y pues somos todo un equipo que a veces damos el abordaje. Tengan paciencia porque nos gustaría tener una varita mágica y de repente, bueno, sí, mi hijo no come y vamos a la nutróloga y sí, ya sale comiendo. Sí. Hay veces que sí nos gustaría eso, pero desgraciadamente no tenemos esos poderes. Es poco a poco, tenemos que invitar muchas veces a varios, como les decía, varios profesionales y ustedes lideran el equipo, eso es fundamental. Y pues un gusto estar aquí un poquito compartiendo sobre esto. Espero que haya quedado muy claro y de forma muy fácil. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, que sobre todo que muchos niños que pasan por esto, que sabemos que no somos perfectos, pero que bueno, se lleven con mucho cariño este proceso, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por habernos acompañado y pues nos vemos en otro episodio. Y porque sí, ser padres es otra historia y cada historia merece ser escuchada. Gracias, nos vemos en otro episodio.